eh, viendo la palabra de Dios y lo hacemos con alegría. La muerte del Señor Jesús ha sido explicada, ha sido dicha completamente y ha sido grabada también para que puedan revisar y puedan verla en el servicio del día viernes escudriñada. Tiene un sentido muy profundo, como el que tiene el de la resurrección, que es nuestra alegría, es nuestra esperanza y sí es motivo de fiesta. Comentábamos, ya creo que esta es la tercera vez que lo comento, en la conferencia de Filadelfia el año pasado, pues éramos 2000 pastores que estábamos ahí en la conferencia. Así como mi hermana Marta con su guitarrita, bueno, había un varón con una guitarrita para 2000 personas dirigiendo toda la alabanza con la guitarrita. Solamente la guitarra y su voz. Y los 2000, cada vez que las alabanzas, la adoración, mencionaba la resurrección de Jesús, de pronto explotábamos todos en un aplauso de alegría, porque esa es nuestra esperanza total con respecto al motivo por el que vino Jesús. Bueno, ahora lo vamos a ver. No quisiera adelantarme. El tema de hoy se llama Él ha resucitado. Y me estoy basando en el capítulo 23, 24 y 36 del Evangelio de Lucas. Yo he tomado esto como una referencia importante porque muchas personas, si no acostumbran a leer la Biblia, menos entienden los temas que son puramente de doctrina. Algunos evangelios se sumergen en la parte doctrinal, pero Lucas es un narrador, periodista por excelencia, y lo hace levantando hechos que cruza y que no ha vivido él necesariamente con otras personas. Entonces, la forma en que Lucas narra esto nos ayuda a poder entender muchos detalles que a lo mejor algunos otros evangelios no los mencionan. Sin embargo, voy a conciliar lo que yo les voy a compartir, voy a conciliarlo con otros evangelios para que vean el mismo hecho cómo es narrado por los demás evangelistas. Alguna vez vi a un antropólogos, aquellos que están en las ciencias, normalmente se llaman cosas de Dios, por medio comienzan a entender que las cosas no podrían haber sido hechas por una cuestión espontánea, aunque esa sea la tesis que se levanta desde hace mucho tiempo, entre ellas con el Big Bang. Si yo pongo una bomba y explota, te aseguro que lo que va a haber después de la explosión no es vida. Es una casa totalmente destruida y tú y yo muertos, ¿verdad? Pero esta teoría maravillosa que aplauden desde hace muchos años, hubo una gran explosión en el centro del universo que dio vida a todo el universo. Desde el principio mismo de la explosión que genera destrucción, esta teoría es totalmente absurda. Pero la necedad del mundo, revestida de ciencia, que hace pensar que esto debe ser cierto porque lo dijo tal científico y tal otro. Pero un antropólogo que cayó a los pies del Señor ante las evidencias de su existencia y de toda la vida de Jesús, dijo lo siguiente: tú ves en un evangelio, en el otro, son 4 evangelios, las historias, y vas a ver que aquí había una persona y la otra había 2 personas, eran 2 endemoniados, acá solamente hay uno, era solamente María Magdalena y acá estaba con 2 mujeres más. Ah, hay diferencias, entonces por eso está equivocado. Todo lo contrario. Si de pronto mi hermano mi hermano Luis, ahí se sienta Willer, mi hermano Luis, viera de pronto un evento espectacular, atmosférico acá, que nunca se ha dado. No hablo de los rayos y truenos del otro día. Lo que hablo, por ejemplo, es una aurora boreal que no se da aquí en esta latitud. Pero de pronto el cielo se tiene de verde y se ve como un río verde que se mueve como una culebra en el cielo. ¡Wow! Pero también lo vio Henry, también lo vio Freddy, también lo vio Coqui, también lo vio Alejandro, también lo vio Johnny. Nos juntamos todos y cada uno lo va a contar a su manera, ¿verdad?
desde su óptica. Oye, pero viste cuando se abrió ahí. No, yo vi esto, yo vi el otro, yo vi. Entonces, las personas cuentan sobre un mismo hecho real. Las personas cuentan sobre un mismo hecho real, pero en diferentes formas, a su estilo, a su manera. ¿Me dejo entender con esto? Cuando cuentas una historia y varios contamos la historia, no la vamos a contar igual, pero el hecho ha sido cierto. El antropólogo dice, si los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablaran exactamente igual los 4 sobre todo lo que fue la vida de Jesús, podríamos pensar que hay un complot, que se han puesto de acuerdo para hablar lo mismo. Pero hablan de lo mismo en una parte. Los tres primeros se les llama los evangelios sinópticos, pero Juan escribe muchísimo tiempo después y es mucho más íntimo, y algunos hechos del evangelio de Juan se parecen y aparecen en Mateo, en Marcos y en Lucas también. Deben entender, la Biblia muestra por todos lados también su humanidad y los errores humanos, pero no los errores de Dios, porque Dios es inerrante. Entonces, el hecho que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la resurrección de Jesús, está contado en varias formas, pero el hecho siempre es el mismo. Más temprano estábamos hablando también, y hablando de que había un personaje llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un fariseo, o sea, estaba en el bando de los que siempre atacaba a Jesús y también va a atacar después a los apóstoles. Este fariseo, que es posterior al tiempo parece más o menos relacionado al tiempo bíblico que estamos viendo, pero un poquito más adelante, se vuelve historiador, comienza a levantar una serie de historias. Siendo fariseo, no era cristiano, no era creyente, pero de pronto escribe sobre Jesús. Escribe sobre el impacto que causa el Nazareno, como así se le llamaba. Habla de su muerte en la cruz, llevado por los mismos judíos, y habla de su resurrección. Un hombre no creyente en esos tiempos habla de Jesús en los mismos términos que tu Biblia lo dice. Esa es una solamente de los elementos que hace que la historia que estás leyendo en la Biblia no es una historia creada para la imaginación de la gente religiosa que quiere llenar de esperanza su corazón con las cosas de Dios. Así nos ven los necios que no quieren aceptar al Señor y su presencia contundente. Así que no voy a darle más tiempo a esto. Quiero decirles que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 23 de Lucas. El Evangelio de Lucas es el tercer evangelio de su Nuevo Testamento. El capítulo 23 de Lucas, vamos a leer del 50 al 56. A ver qué nos dice Lucas. Capítulo 23, versículos 50 al 56. Mientras lo sigo buscando y leyéndolo, dice: un hombre bueno y justo, llamado José, que era miembro del tribunal, no había estado de acuerdo con lo que los del tribunal plantearon. El tribunal es el concilio, donde se reunían no solamente los religiosos, sino también los personajes importantes de aquel tiempo. Llámese personas de posición social importantes. Las decisiones que se tomaban tenían un efecto fundamentalmente religioso, pero también político y social. Y entonces los primeros juicios se hacían en los concilios. Acá mi versión Reina Valera contemporánea le llama tribunal. ¿Ok? Pero es el concilio. Entonces, no habían estado de acuerdo este hombre llamado José, ¿verdad? El versículo 51 lo dice. No había estado de acuerdo con lo que los del tribunal planearon, ni con lo que hicieron. Así que fue lo que hicieron, mataron a Jesús, ¿verdad? Decidieron hacerlo. Este José de Arimatea, es del pueblo de Arimatea, para decirlo completo, una ciudad de Judea. Este era de Arimatea y también esperaba el reino de Dios.
Alguien que pudiera hacerme el servicio de prenderlo, por favor. Y también esperaba el reino de Dios. ¿Qué cosa quiere decir con esto? A la izquierda, un punto. Así que este José de Arimatea era parte del concilio, pero esperaba el reino de Dios. Quiere decir, era creyente. Y vamos a ver que a Jesús no tenía por menos. Aparece en escena, dice que esperaba el reino de Dios. Versículo 52. Así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. 54. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. 55. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. 56. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Acá tenemos que entender algo. Era la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua no podía haber ningún muerto colgado en una cruz. No podía haber muertos ni tocados muertos. Corrieron. Aquí seguramente en alguno de los textos, quizás lo lea, no estoy seguro, va a aparecer un personaje más, pero Lucas no lo menciona. Se llama Nicodemo. Quienes han seguido el Evangelio de Juan conocen que este era un fariseo, maestro de fariseos, que se había acercado a Jesús de noche y así medio escondido le dice: sabemos que tú vienes de Dios por las señales que haces. Y hay una conversación preciosa que aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Entonces, estuvo también Nicodemo. Él era parte del concilio, él era religioso y era fariseo, pero estuvo también con Arimatea. Junto con unas mujeres preparan todas estas cosas, envuelven el cuerpo, lo tienen listo para sepultarlo antes que comience oficialmente la fiesta de la Pascua. Viendo ese contexto, sigo adelante. Vemos aquí entonces, en el versículo pasemos al capítulo 24, por favor. El versículo 1 al 12 dice: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Acá hay una parte muy interesante. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Versículo 2. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. ¡Ay, qué miedo! Llenas de miedo, ahí está, pues tenían miedo. Se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. O sea que había mucha más gente que los 11. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Los apóstoles eran los que habían sido discípulos de Jesús, donde Jesús en forma directa les había dicho 3 veces: me van a matar y resucitaré al tercer día. Pero ahora vienen las mujeres y dicen: la tumba está vacía, ha resucitado, han habido 2 ángeles que nos han dicho.
Están locas. ¿Qué pasó con la fe de los que siguieron a Jesús durante 3 años y medio? Estuvieron con Él, viéndolo caminar en el agua, repartiendo 5 panes y 3 peces a 4,000, 5,000 personas y muchas más, resucitando a Lázaro, etcétera, 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 calmando los vientos. Ha resucitado como Él dijo. Es una locura. Cuando habla de necedad, nuestra mente se bloquea. Hay quien te cierra los ojos, no te permite ver lo que realmente está pasando delante de ti. Esa es nuestra naturaleza caída humana. No son santos los apóstoles, no. Son personas como tú y como yo. Pero tuvieron a Jesús al costado. ¿Y eso es el cambio? No le creyeron a las mujeres. Pero Pedro, hay uno que parece que quiere ver las cosas con sus propios ojos. Se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro, vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Bueno, la tumba estaba vacía y la tumba vacía no es una idea espiritual, no es una idea de algo romántico, es la evidencia histórica de lo que ahora Lucas nos está diciendo. El cristianismo se sostiene sobre un hecho real. Dios mismo anuncia la resurrección. ¿Quiénes le dijeron a las mujeres que el que estaba ahí no está muerto sino vive? Un par de ángeles, ¿no? ¿Y quién manda a los ángeles? Él mismo anuncia las cosas. No es una interpretación humana, es una revelación divina. Y acá si nos vamos al otro evangelio, como les digo, Juan capítulo 21:5, lo tienen ahí en pantalla, dice la misma historia contada desde la experiencia del apóstol Juan. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. ¿Y las otras mujeres dónde están? Juan no la menciona Lucas y las pone por nombres. Aquí comienzan esas diferencias que permiten ver cómo desde cada uno de los ángulos se van contando las historias. Había sido quitada. Entonces fue corriendo, dice que ella fue corriendo, acá no habla de los ángeles. Fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. Quienes han estudiado el Evangelio de Juan, cuando dice aquel al que Jesús amaba, ¿de quién está hablando? De Juan. Él nunca se pone por su nombre propio. El mismo que escribe, él se pone como el discípulo amado al que él amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Eso era una clave, porque Juan, que escribe su evangelio, escuchó de María Magdalena que no sabía, o sea, no había pasado todavía el tema que dice de los ángeles, o en los tiempos las cosas no son como las contaba Lucas. Dice, Pedro y el otro discípulo, Juan, salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Juan acá está describiendo que fue más rapidito que Pedro. Dice, y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué continúa? El versículo 6 al 10. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué interesante, ¿no? Estábamos hablando en otro momento de que Dios es un Dios de orden. O sea, Jesús no se levantó y se quitó todo y salió. Enrolló el sudario, arregló los lienzos, puso el sudario costado, enrolladito, y salió dejando todo en orden. Nos dice algo respecto al orden de Dios, a su manera.
Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo esto creyó. Algo diferente. Y es que aún no habían entendido la escritura de que era necesario que él resucitara de los muertos, y los discípulos volvieron a sus casas. Acá estamos viendo la misma historia, están entrando al mismo lugar, aquí no aparecen ángeles, acá no hay más mujeres, pero es el mismo hecho. Jesús resucitó, la tumba estaba vacía. Entonces les he dado un primer ejemplo de cómo se van produciendo las historias sobre un mismo hecho que, según nos dice el evangelista Lucas, indubitablemente, sin dudas, era real. Estamos en el capítulo 24 de Lucas, el versículo 36 dice: todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, shalom, la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron, claro, y se atemorizaron, ok, pues creían estar viendo un espíritu. ¿Se acuerdan? En la barca en plena tormenta estaban ellos viendo que se hacía agua y de pronto aparece Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué dijeron? ¡Maestro! No. También se asustaron y también pensaron que era un fantasma. Fue la voz de Jesús desde el agua que les dijo: tengan ánimo, no teman, soy yo. Bueno, pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Otra vez, soy yo. 7 veces en el Evangelio de Juan, Jesús va a decir: Yahweh, soy yo. Jehová, soy yo. Como frente a Moisés: tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, todavía no le creían. La mente se traba. A ver, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, si realmente están entrando a un lugar de donde no pueden salir y un fantasma se les presenta delante y les dice: hola, soy tu abuelito, ¿qué cosa vas a hacer? Tu mente se va a bloquear de inmediato. Les cuento una anécdota, ¿ok? Les cuento una anécdota. Y esa ha sido cuando yo tenía 17 años, 16 años. Estaba con mi pijama de verano, mi camisa corta, mi pantalón corto. Tenía bolsillitos, ya. Así era mi pijama. Me voy al baño. Estoy en el baño, frente al botiquín que tenía su espejo y el lavatorio. Estaba acá abajo. Y en el momento que me acerco para lavarme los dientes o lavarme la cara, de pronto mi camisa comenzó a ser jalada hacia adelante en el aire. Y me moví y comencé a sentir cómo se movía la camisa así, hacia adelante en el aire. Me quedé paralizado, me puse el color de la camisa de Coqui, blanco, mirando hacia abajo, y mi mente se fue a 1000 por hora. ¿Qué está pasando aquí? Traté de moverme y se movió mi camisa hacia atrás. Respiré hondo y en vez de salir corriendo, que a esa edad quizás hubiera sido más factible que ocurriera, decidí pensar un poco más. ¿Qué está pasando aquí? Mi camisa está siendo jalada en el aire, yo estoy acá parado viendo eso. Y en eso pienso: ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y meto la mano al bolsillo, en el lugar donde la camisa se levantaba, y tenía mi peine, porque tenía pelo en ese tiempo, tenía mi peine puesto en ese bolsillo, pegado al extremo del lavatorio. Cada vez que me movía el peine se apoyaba y jalaba dentro del bolsillo mi camisa, y eso no se veía desde fuera. El alma literalmente me volvió al cuerpo. Pero esa imagen me la guardo,
porque puse a prueba las capacidades que tenemos en la mente. Si no hubiera averiguado nada y hubiera salido corriendo hasta hoy, estaría diciendo que en el baño de la casa de mis padres me jalaron la camisa en el aire y sería parte de mis anécdotas de fantasmas que tengo un montón. Así que aquí estaban viendo al maestro, les estaba hablando, les estaba mostrando, les decía, tóquenme. Estaba con su voz diciendo, yo soy. ¿Y qué hacían ellos? No le creían. Entonces Jesús hace algo más. El versículo 41 nos muestra como ellos por el gozo y la sorpresa, dice, que tenían, no le creían. O sea, el gozo también influye para que tú no le creas. Ya. Entonces, dice, Jesús les dijo, bueno, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces, me pueden tocar, me pueden ver y todo y no me creen ya. ¿Tienen algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Ok, ¿un espíritu come? Bueno, yo nunca he visto un espíritu comiendo, pero creo que no, ¿eh? Creo que no. Cristo no solo resucitó, sino se manifestó. Él se revela personalmente a quienes le buscan. Y este es un dato interesante. Quienes realmente están buscándolo lo encuentran. Porque Jesús siempre está ahí, pero no lo ves. Dios muchas veces sobra más allá de lo que entendemos. La fe crece cuando confiamos, aunque no comprendamos todo. La palabra de Dios dice en este mismo contexto que no se encontraba Tomás en el momento que Jesús aparece la primera vez a sus discípulos y de pronto a Tomás le dicen, ha estado el Señor aquí, está vivo, resucitado, y él dice, ¿qué? No. Si no pongo mis dedos en sus llagas de las manos, si no toco su costado, no creeré. Y ahí sale el famoso, ven para creer. Jesús viene el siguiente domingo, Tomás estaba ahí, y de pronto de frente le dice, hay un pastor que le dice así, Tommy boy, Tommy boy, oye muchachito Tommy, ven. Mira, acá están mis manos, acá están mis pies. Y él le dice, mi Señor, mi Dios, y se postra. Tomás, porque has visto, has creído, y es algo muy importante que es para ti y para mí. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Va a todos nosotros, creo. Nos hablan del Señor y de todas esas historias, pero bueno, pues yo no estuve ahí. Ya. Bienaventurados, dice Jesús, hace 2000 años lo dijo, que sin ver creen. En el libro de Hechos, que estamos nosotros llevando los días domingos normalmente, en el capítulo 10, versículo 39 al 41, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos le vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó entre los muertos. Ya, también va a decir la palabra que después Jesús estuvo 40 días y estuvo apareciendo simultáneamente a 500 personas. Pero a los primeros que se aparecen, ¿quiénes son? Definitivamente las damas, eso sí lo estamos viendo. Y segundo, a los discípulos. Cualquiera haya sido el estado de su mente y de su corazón, vieron a Jesús y este impacto fue enorme. Aquí Pedro está hablando y está diciendo claramente a toda la gente de Israel, Él resucitó. Está dando fe de esto. Vamos a ver a continuación lo que dice el versículo 44 en el mismo capítulo que estamos viendo de Lucas. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que el Antiguo Testamento
Ojo con esto, es muy importante. Hay gente que te dice, en el Antiguo Testamento Dios descarga su justicia, su ira y todo, pero en el Nuevo está Jesús, y Jesús es amor. Jesús está diciendo que todo lo dicho en las antiguas escrituras habla de Él. ¿Qué te parece eso? Hay algunas verdades que cuando se exponen así, ustedes no lo escuchan, pero yo se lo escucho. Son como vidrios que se rompen por ahí de algún lado. ¿Cómo que hablan de Él? ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? Moisés, Elías, Eliseo. Jesús está en toda la Biblia. Desde Génesis 3 se está hablando de Jesús, hasta la última palabra en Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Presenta a Jesús todo el tiempo, porque es la separación del hombre de Dios la que se manifiesta en Génesis, y en Apocalipsis tenemos cumplidas todas las promesas, y todo esto se hace por la obra de un hombre santo, el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, Jesús. Cuando se dice así y se enseña así, puedo crearme enemigos. ¿Por qué? Porque estoy hablando raro, porque eso no me han dicho cuando era niño, porque eso no me lo han enseñado, porque he ido a tal iglesia, a tal otra iglesia, por así. Nunca me han hablado de eso, pastor. Ya, lee tu Biblia entonces. Y después que leas tu Biblia, confirma lo que te estoy diciendo. Por eso estoy grabando. Por eso hay personas que pueden estar viendo esto en las redes. Escuchan esto, abren sus Biblias y de pronto dicen, jamás lo había entendido así. Gracias. Ok. Entonces dice 45, les abrió el entendimiento, Jesús les abre el entendimiento a los apóstoles que están ahí, para que pudieran comprender las escrituras. ¿Por qué los fariseos eran enemigos de Jesús? ¿Por qué los fariseos después en el libro de Hechos se van a tirar encima de los apóstoles? Si ellos conocen las escrituras, porque las leyes que ven ahí, ellos les ponen su propia interpretación, sus reglamentos, sus formas, oprimen al pueblo con todo eso, no tienen entendimiento de lo que la palabra de Dios les dice, prefieren su posición religiosa de poder, también poder económico, delante del pueblo, antes que entender la verdad de las Escrituras. Eso es lo que ocurre siempre. Y eso es lo que hace que estemos en el mundo de hoy así como estamos, totalmente incrédulo, porque mejor es que nadie te diga y te muestre lo que tienes tú, que te separa de Dios, que es tu pecado. Nadie le gusta que le toquen la conciencia. A nadie. A mí no me gusta que me digan las cosas directamente. Es mentira eso. Me gusta que me digan las cosas directamente. No, es mentira. No te gusta. Que las aceptes, seas valiente, seas noble, respires hondo, todo eso, pero que te guste, no. A nadie le gusta la verdad, porque la verdad ofende. Y si la verdad es linda, preciosa, llena de flores dulces, caramelos, palabras lindas, puede ser, pero también la verdad en ese sentido puede ser, me está adulando, ¿por qué me está adulando y me está diciendo eso? Y comienzas a pensar mal. La verdad ofende. Ahí le está diciendo que le abre el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. El texto de Isaías, en el capítulo 53, esto es 700 años antes del nacimiento de Jesús, en esta profecía, dice varias cosas. Habla de la muerte de Jesús. Habla de lo que Él hizo en la cruz y que a través de sus heridas nosotros fuimos curados. También habla de cómo, como un cordero que se va al matadero, fue en silencio, como una oveja delante de sus trasquiladores. Pero también habla de promesas, diciendo así, en ese capítulo habla, verá el fruto de la aflicción de su alma. Dios verá el fruto de la aflicción del alma de Jesús. En este caso está hablando de Él.
y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Todos los que creen en la obra de Jesús serán justificados delante de Dios. Dios los verá como justos y tendrán acceso a la vida eterna con Él. ¿A través de quién? De Jesús. Y acá le está diciendo, mi siervo justo, Jesús, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sobre sí las maldades de ellos, las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús desde la cruz. Señales de Jesús diciendo quién es Él desde la cruz. Hablando palabra, mostrando lo que todo el mundo en ese tiempo, los hebreos, estudiaban. Este libro lo leían, Isaías, era uno de los libros que más leían. Ahí está. Pero ellos no se daban cuenta que tenían delante. No lo aceptaban. No lo aceptaban. Versículo 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Primero los judíos, claro, el pueblo de Dios. De esto ustedes son testigos. 49. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ya. ¿Alguna persona aquí puede llegar a decirme a qué se refiere Jesús cuando les dice a sus discípulos, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre? ¿A quién va a enviar? Al Espíritu Santo. Eso va a ocurrir, como lo estamos viendo ya que ocurrió en la fiesta de Pentecostés en el libro de Hechos. El Espíritu Santo viene sobre todos los que estaban orando, como lenguas de fuego se reparten cada uno, comienza todo un evento que no pasa desapercibido a toda la gente que estaba abajo, observando que había gran estruendo y vientos en ese lugar. Jesús está diciendo que va a enviar la promesa de su Padre. Ya lo está diciendo ahí. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Aquí hay un motivo más de alegría para todos los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tú eres esa persona que está investida de poder si has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. No son los discípulos de esta historia que de pronto se convierten en apóstoles, ese día que salen a hablarle a todo Jerusalén lleno del Espíritu Santo. También eres tú y también soy yo. El Espíritu Santo está en ti. Estás investido del poder de lo alto. ¿Te habías dado cuenta de eso? Te lo dejo a reflexión. Tu relación con Cristo es una relación real. Si eres un hijo o una hija de Dios real y tienes esa relación, no debería extrañarte que ocurran cosas que después te pongas a pensar y digas, pero eso no debió haber ocurrido. El Señor ha estado conmigo, Él ha obrado en cosas que eran imposibles de tratar, yo no hubiera podido resolverlas, pero Él sí lo hace. Porque tienes ese poder en ti. Así que, continuando en ese mismo capítulo, dice en el versículo 50, luego los llevó de allí a Betania y levantando sus manos los bendijo. 51, pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén. Y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El Evangelio de Lucas acaba ahí. ¿Qué es lo que le sigue al Evangelio de Lucas al de Juan? ¿Verdad? En ese orden está. Pero ¿qué es lo que sigue de Lucas en la Biblia después de su Evangelio? El libro de Hechos. Por tanto, miren, la resurrección no es para quedarse la callada, es para anunciarla llena de gozo. Porque en la resurrección del Señor está la esperanza de la resurrección para ti y para mí.
Por eso fue. Todo creyente es llamar a ser testigo de su resurrección. Y entonces me voy al libro de Hechos, que fue escrito por Lucas también. Aquí hace él una ampliación de esta última parte de su evangelio en Hechos del 9 al 11, capítulo 1. Lo pongo aquí. ¿Está ahí? Ok. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco, ¿se acuerdan de los dos varones que estaban en la tumba también? Dos varones vestidos de blanco, dice, se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Lo voy a repetir porque muchos me están preguntando sobre esto, varones sobre todo más que mujeres, me están preguntando sobre esto todo el tiempo. Dice que el mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. ¿Cómo lo vieron desaparecer? Una nube los cubrió, ¿verdad? Arriba, ¿verdad? ¿Me está diciendo eso, Carlos? En el cielo. Vendrá de la misma manera. Es lo que está diciendo aquí. Dios a través de los ángeles, anunciándoles a ellos la forma en que va a venir. Pero ahí no se queda la cosa. De esto le hablaba justamente mi hermano Henry el otro día. La carta en Primera de Tesalonicenses, que escribe el apóstol Pablo al pueblo de Tesalónica, capítulo 4, versículos 13 y 16. Estaban preocupados el pueblo de Tesalónica, la iglesia, de que la gente se le estaba muriendo, y había gente que les decía: ya ha venido Jesús, ya vino por segunda vez. Y ellos decían: pero si ya vino, todos estos se han quedado y yo también. El apóstol Pablo les dice: ok, un momento, no es así. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que ustedes se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Se refiere a los que creyeron en Él, a los creyentes, a los que creen en su nombre, a los que lo han recibido como Señor y Salvador, que han recibido el Espíritu Santo, que están sacados de la condenación y puestos para resurrección en la vida eterna. De Él está hablando. De ellos está hablando. Les decimos esto como una enseñanza. Ojo, puede ser que por ahí suene conocido. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto continúa. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esa historia del rapto, eso se ha inventado en el siglo XIX, el pastor tal comenzó a hablar del tema, y sí, se ha vuelto muy popular en el siglo XX, pero no. Otra vez, la necedad humana y la gente que no quiere leer, cree y sigue como borregos a personas que no te muestran la palabra de esta manera, te lo está diciendo tal cual. Primero los ángeles a los varones galileos, de la misma manera viene. Segundo, el apóstol Pablo, años después, ya con una iglesia en Tesalónica, les está diciendo lo mismo. Y les pone orden. Los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Y los que vivamos, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor.
Disculpen, hay un grupo de damas que sigue conmigo un pequeño estudio los días jueves. Y ahí les dije, en la última oportunidad, cuando Jesús habla, yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas. Yo las conozco por su nombre. Ellas escuchan, no le hagan caso, ellas escuchan mi voz y me siguen. Yo a esto lo veo como algo que va más allá de decir que es lindo el Señor, que es el buen pastor y yo soy su oveja. Ellas escuchan mi voz y me siguen, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirlo en el aire. ¿No les parece que hace match esa forma del Señor Jesús de presentarse? Que va a llamar, y si tú no eres su oveja, no vas a escuchar su voz, para decírtelo más claro. Pero a todos los que de pronto escuchemos esa trompeta, el shofar se llama, es un cuerno largo. Todavía estamos acá, ¿no? La trompeta de Dios, la voz de mando del Señor Jesús. Yo quiero verte ahí, Guillermo, conmigo, transformándome en el aire, recibiendo al Señor. Por fe. A todo el que no ha recibido al Señor, considere esto. No es nada religioso, es tu relación con Cristo. Y no es nada complicado. La simplicidad de reconocer a tu Señor como Señor y Salvador hace que el otro, que está a tu costado y encima de no le creas, no le creas, no le creas, desaparezca, para que el Espíritu Santo venga a ti, entre en ti, y seas un hijo de Dios. Y seas una oveja que ese día va a ser arrebatada como todos los demás. La palabra para arrebatamiento en griego y que se utiliza en esto es un potazo. Suena medio raro, pero así se llama. Eso es el arrebatamiento. Arrebatar, sacar, extraer. Si alguien viene con la historia que el tema del rapto es una historia que te han contado y que solamente empieza en el siglo XIX, te estoy leyendo la carta de Pablo hace 2000 años. La lucha constante es contra la necedad y la ignorancia de la gente que no lee la palabra de Dios correctamente. Ustedes no reciben, dice Jesús cuando se habla de oración, porque no saben pedir. Y sabes, cuando empiezas a orar de verdad en el Señor, comienzas a hablar inclusive con palabra que tú crees que no la sabes, pero de tu corazón brota la palabra misma. No dejarás, Señor, que tu santo vea corrupción. ¿Qué he hecho? Lo que hemos visto al inicio, en el salmo que hemos puesto ahí, de David. Pero de pronto sale de una manera, Señor, tú me vas a llevar contigo. No me voy a pudrir en el infierno, voy a estar contigo en eternidad. Una oración, donde estoy adorándolo a Él, y luego lo que sigue de la oración. Eso es orar con entendimiento. Así que tienes una promesa tremenda que la puedes tomar o no, o creer, pero de que vamos a ser arrebatados, vamos a ser arrebatados. Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y Jesús dijo, ni el día ni la hora sabemos, solamente le compete al Padre. Pero las señales se están dando. Y sabes que así es. Ya el mundo ya es un mundo en el cual cada vez está más complicado. Y nuestros hijos más jóvenes van a comenzar a ver cosas que en todos los años de vida que nosotros hemos tenido no las hemos visto. De hecho, estamos viendo cosas que no habíamos visto antes. Tenemos 3 cosas para aplicar y para terminar este estudio.
La primera, la resurrección confirma nuestra fe en el Señor. No creemos en una religión, creemos que Cristo está vivo. Esa es nuestra esperanza. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y si estás vivo cuando viene el arrebatamiento y eres de Cristo, te dirán después de los muertos, que estuvieron muertos. Pero a ver un momentito, y se me comió un tiburón, y si de pronto exploté y me hice polvo, y si de pronto hubo un incendio y me incineré todito, ¿qué cuerpo me voy a llevar? Todo lo va a unir el Señor. Los muertos en Cristo hace 2000 años, que vayan a ir a la presencia del Señor. El polvo de esos cuerpos deben estar, si estaban en Grecia, pues ahora estarán en Perú, de tanto que el viento se los lleva. La materia nunca se pierde, ¿verdad? Pues el Señor unirá todo eso y dará nuevamente un cuerpo para ese creyente. Si estás incinerado, si te comió un dinosaurio, no, pues no había dinosaurios. Pero un tiburón sí te puede comer, ¿no? Un tigre. Esos cristianos que mueren a veces abatidos en Nigeria, ¿no? Avaliados. Todos esos cuerpos que tú te los meten a una fosa común, los incendian, los queman. ¿Que ellos no van a ser arrebatados? Esto es una cuestión de lógica. Una lógica básica. El Señor dice que vamos a resucitar. La resurrección número 2 nos da esperanza eterna, porque la muerte no tiene la última palabra. Jesús ya venció la muerte con su muerte en la cruz. Ya la venció. Condenado estuvo quien estaba ahí, el que engatusó, sedujo a una mujer y el hombre también comió. Condenado delante de la cruz. Jesús murió santo, como el peor de los pecadores, pagando tus pecados y los míos. Y 3, la resurrección nos llama a vivir de una manera diferente. Aquí era cabe este pastorcito para irnos a bailar y a pasarla bien. Oye, ya se acaba el feriado. Me están esperando para comer. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Cuando estás en las cosas del Señor, toda tu vida es para el Señor. Y eso no significa, ser santo. Me voy delante de ustedes, chao. Y estás pisando tierra. Pero en mi caso, como en de todos los que han recibido allá al Señor, somos ciudadanos del cielo. Nuestro DNI, nuestra identidad está en el cielo, no está en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Oye, pero si yo te conozco como eres, sí. Y el Señor ya me perdonó. Y estoy caminando mirándolo a Él. Y reconozco todos mis pecados. ¿Te ofendí en algo, hermano? Perdóname, por favor. El Señor me está transformando. Soy un pecador. Te hice daño. Perdóname. Ya está bien. No era para tanto. Es para tanto. ¿Me perdonas? Claro, no pasa nada. Te disculpo. No, perdóname. Perdona, no me disculpes. Perdóname. De corazón. Ya, está bien, te perdono, ya. Sigamos hablando. Gracias. Me quité eso de encima. Gracias, Señor, por permitir este inconverso recibir mi perdón. Perdonarme. Él ya tiene un buen testimonio. ¿Y qué le pasa a Danilo? Ya me hace el mismo, está medio raro. Está que habla cosas raras. No estaba pidiendo perdón. Algún día lo sabrá. Hoy lo importante es que el Señor fue glorificado. Eso es lo que hace Dios en ti. Transforma tu corazón, te sana. En la cruz pagó por eso. Qué maravilla, ¿verdad? Así que vamos a orar para terminar. Pero antes yo quisiera, otra vez, pastor, ya. Antes yo quisiera animarte. Si no has recibido todavía al Señor Jesús en tu vida, rompe tus esquemas, así como varios vidrios rotos que se rompen cuando hablo desde acá. Rompe tus esquemas, echa las barreras y recibe al Señor de una vez. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Por qué te detienes? ¿Acaso ves que tengo sotana? Tengo la cara de cura, pero no tengo ninguna sotana. Estoy casado, tengo mis hijos, vivo una vida y tengo muy claro a quién pertenezco. No soy más que tú, no soy más que nadie.
También he tenido mis luchas y mis peleas. Y también el otro viene y me tienta. Claro que sí. Pero ya aprendí a no escucharlo. Y cuando viene con todo, cuando estoy realmente así, me doy cuenta, uy, le levanté la voz a mi esposa. Uy, respondí así. Uy, Martita no llega. Bueno, y de pronto me doy cuenta y tengo que decir, perdóname, Señor, otra vez perdóname. Pero sigo siendo tuyo, ¿verdad? Sigo siendo tuyo. ¿Por qué no me suelta? Es una bendición que este niño esté entrando y viniendo, aunque pareciera que no escucha. Tú no sabes lo que Dios está haciendo con él, en ese ir y venir. ¿Y sabes qué? Eso es agradable al Padre. Aunque no tenga entendimiento, Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. También corretea, mucho tiene que ir detrás de él, de pronto alguna cosa que coge, rompe. Es un niño y es un corazón. El día del arrebatamiento, les cuento, quienes estén en cinta y no sean cristianas, se van a quedar sin el bebé en el vientre. Quienes estén con los niños así, y los padres no son cristianos y de pronto va a dar su ropita en el suelo. ¿Y dónde está? De ellos es el reino de Dios. Para que tengan una idea. También dijo, cuando mandó a sus discípulos delante de él, a que vayan a los pueblos donde Jesús después iba a ir. Ellos regresaron porque en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo que les dio para que los acompañe, habían sanado personas, habían sacado endemoniados, habían resucitado, vinieron así. Maestro, le dijeron, ¡wow! Hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, no se alegren de que los demonios se les sujeten. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Luego voltea y le dice, Señor, Padre, Abba Padre, el papito, eso significa, Padre, te alabo, yo te alabo, Padre, porque has escondido todas estas cosas de los sabios y entendidos y se lo has dado a los niños. Nos llamó niños a todos los que le creímos a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero yo soy un varón de más de 30 años que ya pues así me tengo que afeitar. Y eres un hijo de Dios, has recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Fíjate cómo te mira tu Padre. Mira cómo te mira tu Padre. Malcriado, ¿no? Rebelde, ¿no? Te amo, te amo. Ese es nuestro Padre Dios. Jesús también clamó en la cruz para pagar por tu pecado. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre justo, sano, bueno, pero tuvo que alejarse en ese momento para que tu pecado y el mío caigan sobre Jesús. Luego, todo está consumado, en tus manos entrego mi espíritu. Se dejó llevar. Porque Él es el Padre. Señor Jesús, hoy celebramos que tú venciste la muerte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque la tumba está vacía, porque la cruz no fue el final del camino, sino el principio del camino de tu victoria y de la nuestra, Señor. Hoy afirmamos nuestra fe en ti, mi Dios, no como una tradición, no como una fiesta de fin de semana, sino como una realidad viva. Te pedimos, Señor Jesús, que fortalezcas nuestra esperanza con esas cosas que pasan día a día, con esas decepciones, frustraciones, cosas que esperamos recibir y no recibimos, Señor.
Afírmanos, Señor, afirma nuestra confianza y que transformes nuestra manera de vivir. Si hay corazones que aún no te conocen, toca sus vidas hoy, Señor. Que puedan entender que tú estás vivo. Tú estás vivo, Señor. Y que ofreces vida eterna a todo aquel que cree. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a vivir como testigos de tu resurrección, con fe firme, con gozo verdadero y con una vida que te glorifique, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por la obra en la cruz. Gracias por habernos hablado de la resurrección y haber resucitado delante de tanta y tanta gente y saber que ese es nuestro camino hacia ti. Lo decimos en tu nombre, Padre, amén y amén. Quisiera saber si este mensaje te ha tocado. Te invito a que hoy vengas delante del altar y entregues tu vida a Jesús, si es que aún no lo has hecho. Puedes saberlo no haber hecho esto antes, o puedes a lo mejor haberlo hecho, pero si quieres reafirmar tu fe, también te invito a que vengas aquí y que puedas tú recibir al Señor Jesús a tu vida. Te vuelvo a decir, la única cosa que puede evitar que hagas eso no es el miedo escénico, no es el miedo a estar delante de la gente, es el no querer dejar el pecado que te consume hoy. Porque te gusta, porque es agradable. Pero si has decidido y te das cuenta que Jesús viene pronto y viene por sus ovejas, y que esas señales que dan solamente hacemos saber que viene pronto, decídete ya y atiende este llamado. Ven aquí delante del altar y voy a orar por ti y te voy a ayudar a que el Espíritu Santo de Dios entre en ti. Acá hay personas que han clamado por recibir al Señor y la han recibido, y lo único que hay es paz en medio de la tribulación. Hay personas que todavía no lo han hecho. Les invito a que vengan. No tengas miedo. Hazlo. Solo hazlo. Ven y ve. ¿Hay alguien aquí que desea entregar su vida al Señor? ¿Hay alguien aquí que desea romper sus propios esquemas y creerle a Jesús? Levante su brazo. Oro por ti. Háganlo ahora. ¿Nadie? Veo que ese niño levanta el brazo al fondo. El corazón del niño. Eso es lo que se necesita para poder entender este mensaje. Gracias, Señor Jesús. Vamos a cantarle al Señor.